Teoría de sombras. Vamos a dar unas nociones generales, básicas, iniciales, sobre la resolución de todo tipo de problemas de sombras. Como se sabe, normalmente los problemas de teoría de sombras pueden plantearse con dos premisas iniciales. Una de ellas es que el elemento emisor de luz fuera una luz natural, solar o también llamada luz paralela, que es el caso de la figura. Se aporta la dirección de luz, de modo que en cualquier zona de la Tierra, hora del día y época del año, los rayos de luz inciden con una cierta inclinación respecto a un plano de referencia horizontal. Eso sea la llamada luz paralela, luz natural o luz solar. También existe el caso de luz puntual o luz artificial, también luz focal, en la cual el elemento emisor de luz es un foco, un punto. Bien, supongamos que tenemos aquí un segmento AB. Digamos que por los infinitos puntos de este segmento pasarían infinitos rayos paralelos a esta luz. Digamos que de los infinitos rayos emitidos por el Sol hay una simple infinidad de rayos que pasan por los distintos puntos de este segmento. Cada uno de esos rayos es como si fuera una recta, y la intersección de esa recta con cualquier superficie que se interponga en su camino daría el punto de sombra. De modo que de toda la iluminación que produciría el elemento solar sobre esta superficie plana, habrá unos elementos que no van a recibir esa radiación solar y por tanto habrá una variación en la tonalidad entre, digamos, este elemento brillante que sería la luz solar recibida sobre la superficie y este otro segmento que sería un tramo en el cual no se está recibiendo esa luz solar, puesto que se ha interpuesto este segmento, y este segmento es un elemento material, es el que está absorbiendo esos rayos. Luego entonces la idea sería que se forma un plano de luz definido, que en realidad debiera llamarse un plano de sombra, definido por el elemento que va a arrojar la sombra y la dirección de luz, es decir, los infinitos rayos de luz. Este elemento plano, que sería el que está definido, como digo, por este segmento y cualquiera de estas líneas, corta o intercepta cualquier superficie que se interponga en su camino según lo que sería la sombra arrojada sobre dicha superficie. En este caso, si esto es un segmento, como el plano definido por una recta, un segmento y otra recta, pues sería un plano que tendría como traza o intersección con esta superficie de aquí según este segmento de aquí. Bien, esto sería en el caso de luz paralela o luz natural. Si en vez de ser un plano lo que hubiera aquí fuera otra superficie, luego lo veremos, pues habría que hallar la sección que este plano produce en esa superficie. O sea que, como se puede ver, el problema de sombras a la larga se reduce a un problema de secciones o intersecciones de planos con superficies. En el caso de luz focal o puntual, este sería el foco emisor de luz, emite rayos de luz en las infinitas direcciones del espacio y de esas infinitas hay una simple infinidad de rayos que pasan por los puntos A y B. En este caso el plano de luz está definido por el punto V y los puntos A y B. Ese plano de luz tiene su traza o intersección con este plano según este segmento y esto sería la sombra arrojada del segmento A minúscula B minúscula sobre este plano. Y entonces, en el supuesto de que en vez de ser una superficie plana la que recibe la sombra fuera otra superficie, pues igual que en el caso anterior, habría que hallar la sección que el plano de luz produce en dicha superficie. De modo que aquí se plantean los dos tipos de problemas, de luz paralela y luz focal. Nosotros el estudio que vamos a hacer va a ser una iniciación, pero va a ser un estudio válido para cualquier otro estudio que hagamos en los distintos sistemas de representación. Esto va a ser un estudio teórico que nos sirve de guía para resolver los distintos casos que se puedan plantear en los distintos sistemas de representación, bien sea diédrico, axonométrico, caballera, cónico o acotados. Como acabamos de decir, si en vez de interponerse al plano de luz una superficie plana se interpusiera, por ejemplo, una superficie cilíndrica como la que aquí está indicada, pues evidentemente este plano de luz definido por los puntos A y C y la dirección de luz, si fuera una luz paralela, pues ese plano de luz seccionaría el cilindro según un arco de elipse. Aquí en este caso, pues podríamos haber hallado la sombra del punto C, que sería la intersección de este rayo con el cilindro, la sombra del punto A, que sería la intersección de este rayo con el cilindro, y todos los puntos intermedios de ese arco que se forman sería la sombra de los distintos puntos intermedios del segmento AC con, digamos, sobre el cilindro. Es decir, haríamos rayos que pasaran por este punto B
y fuera paralelas a la dirección de luz, y la intersección de ese rayo con el cilindro nos daría aquí un B sub S, que sería la sombra del punto B sobre la superficie cilíndrica. Todos estos puntos unidos constituirían un arco de elipse. ¿Por qué? Pues porque sabemos que toda sección plana de un cilindro es una sección elíptica en general, salvo que el plano fuera, digamos, perpendicular al eje y el cilindro fuera recto de revolución. Con lo cual aquí se ve cómo sería la sombra arrojada de un segmento sobre otra superficie distinta del plano, que sería un arco de curva en este caso. Presentamos a continuación una serie de ejemplos en los cuales pues, se han calculado las sombras arrojadas de distintas superficies. Vamos a ver aquí también el concepto de sombra propia como interesante a la hora de multitud de problemas que vamos a tener que resolver. En el primer caso que tenemos aquí en la parte superior izquierda, tenemos una pirámide de base triangular con su base, como digo, apoyada en un cierto plano. Nosotros en realidad sabemos que los puntos B, C y D de dicha base coinciden con sus sombras al encontrarse sobre el plano de la base. Hemos hallado la sombra del punto A. Para ello lo que hacemos es, por el punto A suponemos que es luz paralela, hemos trazado una paralela a la dirección de la luz, y la intersección de ese rayo con el plano de la base sería este punto A sub S. Uniendo A sub S con los dos puntos extremos de la base, constituiría este triángulo que tenemos aquí, que sería la sombra arrojada de esa pirámide sobre el plano de la base. Dicho esto, vamos a definir el concepto de sombra propia. El establecimiento de la sombra propia, en un caso de sombras, es definir las caras o elementos de la superficie del cuerpo que estamos representando que se encuentran en luz y los que se encuentran en sombra. Cuando son figuras poliédricas, digamos que las aristas, algunas aristas, separan parte de luz o caras de luz y caras de sombra. Existen varios criterios. El más sencillo es el siguiente: establecer el contorno de sombra arrojada. Es decir, lo primero que haríamos sería hallar la sombra arrojada, que es lo que hemos hecho en este caso. La sombra arrojada sería este contorno que vamos a marcar: C, A sub S, D, B, C. Recuérdese que BCD, la arista BD y BC son dos aristas que pertenecen tanto al cuerpo, al poliedro, como a la sombra, puesto que se encuentran en el plano, ya digo, este plano horizontal sobre el que estamos calculando la sombra. Una vez hecho eso, tomaremos cada lado de la sombra arrojada y, digamos, veremos ese lado de que, digamos, ese segmento de la sombra arrojada, a qué arista del poliedro corresponde. Por ejemplo, el lado DA, el DA sub S, corresponde a la arista DA. Bueno, pues en la arista DA concurren dos caras, que serían la DAB, que sería esta de aquí, y la DCA, esta otra. Bueno, pues de esas dos caras, una de ellas está en luz y otra está en sombra. Simplemente analizando la dirección de luz podemos saber cuál de ellas está en luz y cuál en sombra. O sea que este segmento de la sombra arrojada DA sub S procede, es emitida esa sombra por la arista DA del poliedro. Pues en esa arista DA concurren dos caras. Una en sombra, que va a ser esta evidentemente, la DAC, y otra, la DBA, que es esta de aquí atrás. Lógicamente, como los rayos de luz vienen por aquí, chocarían con esta cara. Por tanto, esa cara estaría iluminada y, sin embargo, esta otra, DAC, estaría en sombra. En este caso ya no hay mucho más que hacer. ¿Por qué? Pues porque si esta cara ya está en sombra, como este lado de C corresponde a la sombra arrojada de esta, sería esta, pues digamos concurren dos caras. En este lado AC, perdón, pues esta cara que ya hemos dicho que estaba en sombra, nos aprovechamos de esa definición que acabamos de hacer, y por tanto esta otra está en luz. Y entonces ya tenemos evidentemente que esta está en sombra, la ABC está en luz y la ABD está en luz. Evidentemente aquí haría este lado, que también pertenece, según hemos dicho, a la sombra arrojada, para ser rigurosos, pues ese lado, como coincide con su sombra, pues concurren dos caras. La ADB, esta de aquí, ADB, que ya hemos dicho que está en sombra, y la ADC, que estaría también, la ADB, que estaría en luz, y la BDC, que estaría en sombra, lógicamente, puesto que está apoyada. Y en este caso, pues sería, como se puede ver, sencillo el aplicar este método.
Supongamos aquí en la parte derecha que tenemos la misma pirámide o una pirámide similar, pero ahora ya con sus vértices B, C, D en el aire, a una cierta altura respecto a este plano. En ese caso, lo que hemos hecho ha sido trazar por los distintos vértices A, B, C, D paralelas a la dirección de la luz. Si hubiera sido con luz focal, lo que habríamos hecho sería unir el foco con cada uno de estos puntos y en vez de formar estos rayos, todos ellos paralelos, habríamos formado unos rayos que pasarían por cada vértice y por el foco de luz. La intersección de cada rayo con este plano determina la sombra de cada vértice sobre el plano. De modo que este punto A, hemos hecho la paralela y nos ha dado hasta su S, este punto B nos ha dado aquí el B su S, este C nos ha dado C su S y este D nos ha dado D su S. Una vez obtenido eso, unimos el contorno exterior. Siempre, en este caso es muy sencillo porque cada arista forma, no hay aristas, digamos, como hubiera sido en un hexaedro, que en vez de, al unir dos vértices, podía haber la duda de que hubieran sido sombra de una arista o de una diagonal. Las diagonales no van a producir sombra, solo producen sombra las aristas. En este caso no hay ningún problema, entonces lo que es el contorno exterior constituye la sombra alojada. Esto es lo que habría que rayar o dibujar con un tono distinto para diferenciar de la iluminación de la parte del plano que no recibe ningún tipo de cuerpo interpuesto, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, ya tenemos aquí la sombra arrojada. Para establecer la sombra propia, seguimos el criterio que hemos explicado aquí. Cogemos cada segmento de la sombra arrojada. Por ejemplo, cogemos A su S, C su S. Pues este segmento procede de la arista AC. Bien, pues en esa arista concurren dos caras, que son la ABC y la ADC. Evidentemente, esta va a estar en sombra, la ACD va a estar en sombra y, por tanto, la ABC va a estar en luz. Eso lo vamos tomando nota de ello porque nos ayudará. Nosotros ahora no lo hacemos, pero se recomienda tomar nota de ello para que cuando llegue un momento en que tengamos que interpretar, pues si una cara ya hemos demostrado que está en sombra, pues digamos que ya no hace falta volver a analizar. Otra arista sería la B su S, C su S, que tenemos aquí la BC, que es la que lo emite. Pues en esa arista concurren dos caras, la ABC y la BCD. Evidentemente, como la ABC ya habíamos dicho que estaba en luz, pues la otra, la BCD, estará en sombra. Evidentemente, si los rayos vienen desde arriba, esta cara de abajo estará en sombra. Esto que aquí lo vemos muy claro, no siempre se ve tan claro en los problemas, sobre todo cuando se hacen en diédrica o en sistemas de representación, pues que en los cuales la interpretación de las caras pues no es sencilla, puesto que requiere el análisis de las dos proyecciones. Seguiríamos con el proceso, cogeríamos ahora el B su S, C su S, que este sería el BC, y volvemos a lo mismo, que concurren dos caras, el B su S, D su S, el BD, pues lo mismo, esta cara, ya hemos dicho, si esta es la BD, esta de aquí abajo estaba en sombra, pues la de arriba, la ABD, estaría en luz. Y por último, la DA de su S a su S, que sería esta D, pues volvemos a lo mismo. Como ya habíamos decidido que era en sombra, ADC, pues la otra ABD está en luz. Entonces, muchas veces, en cuanto se ha recorrido parte de la sombra arrojada, ya hemos prácticamente definido las caras que están en luz y las caras que están en sombra. Y de esta manera establecemos lo que se llama la sombra propia. En las superficies redondas, pues tipo conos, cilindros, esferas, etc., pues la determinación de las sombras propias y arrojadas se tiene un proceso un poquitín diferente. En el caso de este cono, supongamos que el cono está apoyado aquí en el horizontal con esta directriz circular, pues lo que hacemos es hallar la sombra del vértice. Hallamos por el vértice la paralela a la dirección de la luz y hallamos aquí la intersección de ese rayo con el plano de la base. Desde ese punto hacemos tangente a la base, una tangente y otra tangente, y este punto de tangencia y el que estuviera por aquí, unidos con el vértice, determinan dos generatrices. Y bueno, pues esas generatrices son las generatrices de sombra propia, es decir, las que separan la parte de luz de la parte de sombra. Esto sería la sombra arrojada, este triángulo, esta forma que se produce aquí es sombra arrojada, y luego esta línea separa la luz y de la sombra. Evidentemente, si los rayos vienen desde la parte izquierda, esta parte estará en luz y esta otra estará en sombra. En el supuesto que fuera luz focal, en vez de hacer por el vértice una paralela a la luz, lo que haríamos sería unir el vértice con el foco, con el vértice con el foco de luz. Por ejemplo, está aquí hecho a la derecha. Este sería el foco de luz, uniríamos el vértice con el foco mediante este rayo, obtendríamos el punto V su S y haríamos lo mismo, haríamos las dos tangentes, este punto de tangencia y este punto de tangencia los uniríamos con V y ahí tendríamos esta generatriz y esta que casi no se aprecia, que serían las que constituyen la separatriz, es decir, las que determinan la sombra propia.
es justo donde se produce la transición de parte iluminada a parte ensombrecida. Bien, en realidad este proceso que hemos hecho, tanto en un caso como en otro, son los planos tangentes, lo que hemos hecho son los planos tangentes al cono paralelos a la dirección de la luz. O sea que es un problema de plano tangente a un cono paralelo a la dirección de la luz. Entonces digamos que el plano definido por esta línea y esta de aquí es un plano tangente al cono, siendo esta la generatriz de tangencia, y aquí tendríamos el otro plano. En realidad son planos tangentes a la superficie cónica en este caso. Luz focal y luz paralela. Aquí tenemos otro caso también curioso. Este sería un cono invertido, es decir, su base superior, su base está en este plano, el vértice estaría aquí, a una cierta altura respecto a este plano horizontal, y esta es la dirección de luz. Bien, para este caso aplicamos este concepto igual, lo único que hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Nosotros lo que hemos hecho en este caso, que ha sido por el vértice del cono hacer una paralela a la dirección de la luz y hallar la intersección con el plano sobre el que se arroja sombra. Pues nosotros por este V hemos hecho una paralela a la dirección de la luz, y este sea la intersección de ese rayo con el plano que va a recibir esa sombra, V sub S. Para hallar la sombra propia, en este caso lo que hacemos es desde este punto hacer tangentes para formar los dos planos tangentes al cono según hemos dicho antes. En este caso, como la base está aquí arriba, esta línea hay que hacerla hacia atrás, hay que hacerla hacia la parte izquierda, aunque sea un poco antinatural, dado que sabemos que la dirección de luz viene, los rayos normalmente inciden desde arriba. Cuando es una luz solar, siempre el sol nos produce las sombras atacándonos desde la parte superior nuestra. Bien, entonces, esta línea que hemos usado para trazar por V la paralela a la dirección de luz, la prolongamos hacia atrás hasta hallar su intersección con el plano de la base, que sería este. Desde ese plano haríamos estas dos tangentes que corresponden a estas que teníamos hechas aquí, y tendremos aquí un punto 1 y un punto 2 de tangencia. Bien, bueno, pues ese punto 1 unido con V determina la generatriz de sombra propia, y el 2 unido con V determina la otra generatriz de sombra propia. Esto tiene un interés, y es que la sombra arrojada en realidad es la arrojada de la propia. Es decir, que yo ahora, una vez que tengo el 1 y tengo el 2, o sea que el 1 y el 2 me han servido para determinar la sombra propia. Repito el proceso. Por V hago la paralela a la dirección de la luz y hago aquí su intersección con el plano sobre el que quiero hallar su sombra. Pero como está la base en este plano, en esta posición, esta línea la echo hacia atrás, la prolongo hasta V sub B, que sea la sombra, la intersección de ese rayo con este plano de la base del cono. Bien, desde ese punto hago tangentes a la base y tengo los puntos 1 y 2. Y ahora esos puntos los uno con V y tengo ya las generatrices de sombra propia. La V2 no se ha unido para no complicar la figura. Y ahora, para la sombra arrojada, me hallo la sombra del punto 1. Para ello hago por 1 un rayo paralelo a la luz y tengo aquí el 1 sub S. 1 el 1 sub S con el V sub S y tengo aquí la parte del contorno de la sombra arrojada. Y el 2 hago lo mismo. Por el 2 hago un rayo de luz y hallo su intersección 2 sub S. 1, 2 sub S con V sub S y tengo la sombra arrojada de esa otra generatriz. ¿Qué me queda? Pues hallar la sombra de todos estos puntos comprendidos entre el 1 y el 2, la sombra de todos esos puntos sobre el horizontal, que sería este arco que hemos hecho aquí. En realidad podemos hacer dos cosas: tomar una serie de puntos y hacer rayos paralelos a la luz y hallar sus intersecciones con el plano de la base, o en este caso, dado que la base, cuando ocurra esto, cuando la base es paralela, el plano de la base es paralelo al plano sobre el que estamos hallando la sombra, no hay más que hallar la sombra del C, que sería este C sub S, y hacer el arco de circunferencia de centro en C sub S, y radio C sub S de sub S, o radio C sub S 1 sub S, y esta circunferencia sería la sombra de esta porción de la parte de arriba de la base. Digamos que circunferencias situadas en planos horizontales se proyectan según circunferencias. Es como si hubiéramos formado un cilindro de luz formado por esta base y las generatrices paralelas a la dirección de la luz, y la sección que este plano paralelo a la base produce en ese cilindro, pues es otra circunferencia idéntica a la de la base. En eso nos estamos basando. O sea que, como se puede ver aquí, toda la geometría que sepamos sobre las superficies redondas la podemos aplicar en los casos en los que se cumplan las premisas necesarias para que se puedan aplicar. Evidentemente, si el plano este no fuera paralelo a este, ya esta curva no sería idéntica a esta, o este arco de curva no sería idéntico a este arco de esta de aquí, porque ya sería una sección oblicua de un cilindro. Pero en este caso es una sección paralela, porque, insisto, se forma un cilindro de luz constituido por esta base
y las generatrices paralelas a la dirección de luz. La intersección de ese cilindro, como hemos dicho antes, con el plano este, que es el que está recibiendo la sombra, sería una sección circular idéntica a esta, digamos, debido a que son planos paralelos seccionando a un cilindro. Y esto habría que rayarlo, esto sería la parte de la sombra arrojada, y la sombra propia estaría constituida por esta generatriz y esta generatriz. Obsérvese que como los rayos de luz vienen desde arriba, la base del cilindro sería, si es un cilindro macizo, esa base estaría toda ella iluminada. Y esto sería la sombra de un cilindro con luz paralela cuando la base está situada en un plano y está un cono, y el cono está invertido. En esta figura de aquí tenemos ahora un caso parecido, pero con luz focal. En este caso la base del cilindro está apoyada en lo horizontal, tengo aquí el foco de luz, y igual que hicimos aquí y aquí, que es hallar los planos tangentes al cono, en este caso paralelos a esta dirección, en este caso hacemos los planos tangentes al cilindro que pasen por F, por el foco de luz. Y esos planos tangentes van a determinar parte de la sombra arrojada. Para hallar los planos tangentes a un cilindro, de modo que esos planos pasen por un punto, lo que hacemos es, por el punto, por el foco de luz, hacemos una paralela, que es esta, a la dirección de las generatrices del cilindro. Si estas son las generatrices del cilindro, haríamos esta paralela. Por este punto H minúscula haríamos tangentes a la base. Una tangente que sería esta y otra tangente que sería esta. Y esas tangentes van a determinar este punto de aquí de tangencia y este otro en esta zona, que son los puntos de los que parten las generatrices de sombra propia. Es decir, las líneas que marcan la separatriz, es decir, la línea que separa la parte iluminada de la parte ensombrecida. De modo que, repito, por el foco de luz, en este caso, hago paralela a la dirección de luz, perdón, a las generatrices, en este caso no hay dirección de luz, paralela a las generatrices, y hallo la intersección con el plano de la base. Desde ese punto hago las tangentes, y esas serían ya, las prolongaciones va a ser la parte de la sombra arrojada, que sería la arrojada de esta generatriz. Obsérvese que este punto 1, que es el punto de la base superior de esa generatriz, si lo uno con F, mediante este rayo, F1, tengo aquí el 1 su S, es decir, que la sombra de esta generatriz de sombra propia sería este segmento como representativo de una parte de la sombra arrojada. Lo mismo con el otro punto de tangencia, que sería este de aquí. ¿Qué nos queda ahora? Pues si este es el F, el foco de luz, esto es una base circular, se forma ahora un cono de luz. Obsérvese un cono formado con este vértice y esta directriz circular. Todos los rayos que parten de F, de todos ellos hay una infinidad, de los infinitos hay una simple infinidad de rayos que pasan por los puntos de esta curva, que es la base superior. Cada uno de esos rayos, prolongado, intercepta en un punto al plano sobre el que estamos calculando sombra. Por tanto, se formarán aquí esta serie de puntos que unidos constituirían la sombra arrojada. ¿Qué es la sombra de los puntos comprendidos entre el 1 y el 7? Este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los puntos, digamos que el 1 es el de la sombra propia, de esta generatriz de sombra propia, y el 7 es el otro, que parte de de la otra tangencia. Luego todos estos puntos que tenemos aquí, sus sombras arrojadas serían estos. ¿Qué ocurre? Volvemos a lo mismo, que como se ha formado un cono oblicuo de vértice en el punto F y directriz circular aquí en este plano, como este plano es paralelo a este, pues es la sección de un cono oblicuo, digamos, por un plano horizontal. Luego esta curva va a ser semejante, homotética a esta. Esto es debido a, insisto, a que este plano y este son paralelos. Si no lo fueran, habría que hallar puntos de una elipse. En este caso va a ser un arco de circunferencia, puesto que va a ser la sombra de puntos de una circunferencia situado en un plano horizontal. Será una circunferencia ampliada respecto a la anterior, debido a que esto es luz focal, a diferencia de este caso, que esta era idéntica porque era luz paralela, y todos estos puntos unidos determinarían la sombra arrojada. Evidentemente, la cara de arriba, si el cilindro es macizo, estaría iluminada. En el supuesto en que la luz, en vez de ser paralela, fuera un cilindro, en vez de con luz paralela, fuera con luz, en vez de con luz focal, fuera con luz paralela, como este caso a la derecha, esta es la dirección de la luz, esto es un cilindro oblicuo, y entonces queremos hallar la sombra arrojada y propia de ese cilindro. Como hemos dicho, aquí hemos dicho que son los planos, esa sombra la determinan los planos tangentes al cilindro que contienen al foco F. En este caso serían los planos tangentes al cilindro paralelos a la dirección que contienen a la dirección D, a la dirección de luz D. Proceso. Pues para hallar esos planos tangentes lo que hacemos es coger un punto cualquiera del espacio y hacemos paralela a la dirección de luz D.
que sería esta línea. Y tenemos aquí el A sub S, mayúscula. Y hacemos por ese punto paralela a la dirección de las generatrices. Esta sería paralela. Y tenemos el H. Bueno, pues uniendo H con A sub S tenemos esta línea, y esa línea es la que nos va a marcar la dirección de la sombra de las generatrices de sombra propia. O sea que, repito, para hacer los planos tangentes a este cilindro paralelos a la dirección de luz, tomamos un punto cualquiera del espacio, hacemos paralela a las generatrices y tenemos ese punto H de intersección con la base, y por el punto hacemos paralela a la dirección de luz. Y tenemos este A sub S. Uniendo A sub S con H determinamos esta dirección. A continuación trazamos tangentes a la base paralelas a esa dirección, que sería esta tangente de aquí y esta otra de aquí. Esas tangentes tienen este punto de tangencia y este otro. Bueno, pues por esos puntos de tangencia dibujamos dos generatrices, que sería esta que viene hasta el punto 1 y esta otra que viene hasta el punto 2. Y esas son las generatrices de sombra propia, es decir, las que constituyen la separatriz, las líneas en las cuales se produce la transición de parte de sombra a parte de luz. Una vez hecho eso, esta tangente la prolongamos y hallamos la sombra del punto 1, que viene aquí. Y hallamos la sombra del punto 2, que viene aquí. Y una vez que tenemos eso, volvemos a lo mismo. Suponiendo que la base superior del cilindro fuera paralela al plano sobre el que estamos calculando la sombra, pues simplemente o bien hallamos la sombra de puntos comprendidos entre el 1 y 2 de esta zona, o bien simplemente, como se va a formar un nuevo cilindro de luz formado por esta base y las generatrices paralelas a esta dirección, pues sería hallar la sombra, o la sección que el plano este horizontal produce en ese cilindro, que en este caso sabemos que va a ser una curva idéntica a esta, o un arco de curva, mejor dicho, idéntico a este. Hallamos en este caso la sombra del punto C, y ahora con centro en C dibujaríamos este arco de circunferencia, y ahí tendríamos ya la sombra arrojada del cilindro. Esto habría que rayarlo para diferenciar de la tonalidad de los rayos de luz que inciden e iluminan esta parte del cilindro en la cual no hay ninguna superficie interpuesta. Aquí en la parte inferior tenemos un caso interesante que nos ayuda mucho a entender muchas cosas que luego vamos a aplicar cuando dibujemos sombras en los distintos sistemas de representación. Supongamos este cono de directriz circular aquí en el plano horizontal y que tiene un disco superior, digamos, de centro en el vértice del cono. Aquí está sin terminar de dibujar la curva, pero sería, supongamos que fuera una curva completa. Y que iluminamos el conjunto según esta dirección de luz sobre este plano horizontal. La primera parte, o sea que aquí se va a producir dos problemas. Uno de ellos va a ser la sombra arrojada del cono. Entonces, cuando hay dos superficies, resolvemos el problema, digamos, tratando a cada una de ellas de una forma independiente. Y luego analizamos lo que ocurre en la parte común. Dicho esto, la idea es que, bueno, lo primero hallamos la sombra del cono según hemos hecho hace un momento. Por el vértice del cono, si es luz paralela, hacemos una paralela a la luz, tendríamos este V sub S, haríamos aquí una tangente, la otra tangente, generaríamos las generatrices de sombra propia, etc. Supongamos que este disco se sitúa en un plano paralelo a este plano, y entonces para hallar la sombra arrojada del disco, pues suponemos que es un disco, digamos, de material determinado, y entonces pues el centro el vértice del cono coincide con el centro del disco, hemos hallado la sombra aquí, pues con el centro en este punto y con el mismo radio que tiene esta circunferencia, dibujaríamos aquí. Entonces, la parte común, la parte externa, sería la sombra arrojada del conjunto sobre este plano. Eso sería sombra arrojada. La sombra propia del cono, pues sería unir este punto con este de tangencia y luego igual con el lado derecho con el otro punto de tangencia. Pero evidentemente una parte de este disco emite sombra sobre la superficie del cilindro, del cono, perdón. ¿Cómo podemos hallar eso? Bueno, pues la idea es que el corte de las dos sombras sería el corte de esta generatriz de sombra arrojada del cono con este arco de circunferencia de la sombra del cilindro, del disco. Este punto, lo que hacemos es, digamos que cierto punto del disco emitirá sombra sobre cierto punto del cono. Esto es lo que nos aporta esta información. El hecho de que dos sombras arrojadas de dos superficies distintas se corten significa que cierto punto de una, la que la va a emitir, produce sombra sobre cierto punto de la otra. Como esta línea de aquí es la sombra de esta generatriz de sombra propia y esta línea es la sombra del disco, si desde este punto de corte de ambas sombras desproyectamos en la dirección de la luz, es decir, hacemos una paralela hacia atrás en la dirección de la luz, esa línea nos corta en este punto a la generatriz. Con lo cual, si prolongáramos, aquí habría un punto, que sería este de aquí de la base, de la curva de arriba, ese punto emitiría sombra aquí.
Si hiciéramos lo mismo por este otro punto, de corte de la otra sombra arrojada del cono con la del disco, desproyectaríamos y tendríamos en el corte de esa línea paralela con la otra generatriz correspondiente a esta, pero en el otro lado, que no está dibujado porque no se ve bien, pues tendríamos otro punto. Y entre ese punto y ese va a haber una serie de puntos, que es este arquito que aparece aquí, una serie de puntos que van a ser, pues van a ser sombra de una serie de puntos de este disco, de la curva externa de ese disco, sobre el cono, que ahora veremos cómo calcularlo. Entonces, repito, cuando hay dos cuerpos se hallan las sombras independientes de uno y de otro, como si estuvieran cada uno de ellos solo en la figura. Y los puntos de corte son puntos que desproyectados en la dirección de la luz, si fuera luz paralela, desproyectados en la dirección de la luz, si fuera luz focal, uniendo ese punto con el foco de luz. Y el corte de esa línea con la separatriz o sombra propia o elemento de sombra propia de la superficie que recibe, pues ese punto es el punto que recibe de sombra emitido por otro punto de la otra parte, de la otra superficie. Y luego puntos intermedios entre uno y otro serían los que estarían entre estos dos de aquí, serían los que arrojan esta sombra que tenemos aquí, que va a ser en general un arco de elipse. Podría ser, como en este caso es un cono, podría ser un arco de elipse, parábola y hipérbola, dependiendo de la dirección de la luz. Lo normal, la mayoría de los casos, es que sea una elipse. En realidad, ¿qué es? Pues sería, si esta base se toma, esta circunferencia se toma como base de un cilindro de luz formado por esa base y estas generatrices paralelas a la dirección de la luz, en realidad sería la intersección de ese cilindro de luz con este cono. Sería un problema de intersección de superficies. También podríamos, resolverlo. Lo más sencillo es tomar una serie de puntos comprendidos entre estos dos, de la curva esta, hacer rayos de luz y hallar sus intersecciones con la superficie. Uniendo este punto con el otro que teníamos aquí mediante una curva, tendríamos ahí la sombra de esta parte del disco sobre el cono, sobre la superficie cónica. Como se puede ver aquí al final, en realidad, si cada uno de estos puntos va a emitir un rayo de luz y va a haber que hallar su intersección con el cono, el problema que se nos plantea es hallar la intersección de recta y cono, que es lo que vamos a recordar aquí en esta figura. Supongamos que tenemos esta recta y tenemos este cono. Pues entonces lo que hacemos es que para hallar la intersección de recta y cono, es decir, esta recta en realidad que sería un rayo de luz definido por un punto de esta curva y la dirección de luz. Bueno, pues aquí habrá un punto de esta curva. Imaginemos que este extremo de la recta es un punto de esta curva, que es el que va a emitir sombra sobre esta superficie cónica. Pues este rayo de luz interceptará aquí en este punto E al cono. ¿Cómo hallamos ese punto? Pues del siguiente modo. Por el vértice del cono hacemos una paralela a la recta. Nosotros queremos hallar la intersección de este rayo con el cono. Pues por el vértice del cono hacemos una paralela a la dirección de luz, en este caso, que es una paralela a la recta. Nosotros queremos hacer intersección de recta y cono. Hallamos su intersección aquí, de ese rayo paralelo con el plano de la base. Hallamos a continuación la intersección de la recta con el plano de la base, que sería este I sub R. Y entonces, uniendo estos dos puntos, tenemos esta recta que nos corta en este punto y en este a la base del cono. Pues este punto unido con V determina esta recta que corta al rayo de luz en el punto E. Si en realidad fuera un problema de intersección de recta y cono, y aprovechamos ya para repasarlo y para estudiarlo, pues si en algún otro tipo de problema se planteara, pues lo que hacemos es, en realidad lo que estamos haciendo que es el plano definido por el vértice del cono y la recta. Entonces, al hacer esta paralela, tenemos aquí este punto y este es la intersección de la paralela a la recta con el plano de la base y este es el de intersección de la recta con el plano de la base. Esta línea que hacemos, ¿qué es? Pues la traza del plano definido por el vértice del cono y la recta. Nos corta aquí en dos puntos que unidos con el vértice dan estas dos generatrices que serían las secciones que el plano este que hemos definido produce en el cono. El corte de estas generatrices con la recta nos da el punto E, que es el punto de entrada de la recta, y el punto S, que es el punto de salida. O sea que si quisiéramos hacer intersección de recta y cono, aquí estaría explicado. Evidentemente, cuando es un problema de sombras, simplemente nos interesa el punto de entrada, puesto que los rayos de luz no atraviesan a la superficie, salvo que esto fuera translúcido, evidentemente. Entonces, bien, este sería el método para hallar la sombra de un cierto punto de esta curva sobre la superficie y, por tanto, obtener algún punto intermedio aquí de la curva de la sombra que emite el disco sobre la superficie cónica. Entonces, repito, para hallar la intersección de recta y cono, por el vértice del cono hacemos una paralela a la recta, hallamos su intersección con el plano de la base, hallamos la intersección de la recta con el plano de la base, unimos esos dos puntos. Esto es la traza del plano de luz, en realidad, definido por el vértice del cono y la recta.
nos da este corte y este corte con la base, los unimos con V, tenemos ahí dos generatrices y cada generatriz corta la recta en el punto E y el punto S. Si solo es un problema de sombras sería el punto utilizado, el punto E, y si fuera un problema de intersección de recta y cono, esta sería la entrada y esta sería la salida. Y este segmento definido por los puntos E y S sería la longitud enterrada de esa recta en el cono. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado explicando en los últimos minutos y a continuación vamos a ver la otra posibilidad, que sería lo mismo. Esto, si en vez de ser esto un cono fuera un cilindro y hubiera un elemento que emitiera sombra sobre un cilindro, habría que conocer cómo se hallaría la intersección de recta y cilindro. Entonces esta sea la recta y este sea el cilindro cuya intersección queremos hallar con la recta. El proceso es tomar un punto cualquiera de la recta, hacer una paralela a las generatrices del cilindro y tener este punto I de intersección con la base, buscar el corte de la recta con el plano de la base del cilindro, que sería este, unir estos dos puntos, esos puntos nos determinan este punto y este en la base, en el corte con la base, y por ellos pasan dos generatrices que serían esta y esta. Pues el corte de cada una de esas generatrices con la recta dada serían los puntos de entrada y de salida de la recta en el cilindro. O sea que si esto fuera un rayo de luz de un elemento que pasa por un punto de un elemento que va a arrojar sombra sobre un cilindro, pues lo que hacemos es hallar intersección de ese rayo de luz con el cilindro, que es un caso particular de intersección de recta y cilindro. El proceso, como hemos dicho, es tomamos un punto cualquiera de la recta dada, por ejemplo el A. Hacemos paralela a las generatrices del cilindro y sacamos su intersección I con la base, con el plano de la base. Hallamos la intersección de la recta dada con el plano de la base. Este punto unido con este definen una recta que corta la base en este punto y en este. Bueno, pues por este punto pasa una generatriz, que sería esta que está aquí dibujada, cuyo corte con la recta dada sería el punto de entrada o intersección de la recta con el cilindro. Esta recta, traza corta aquí, haríamos la otra paralela a las generatrices y en su corte con la recta dada tendríamos el punto de salida. Si fuera un problema de intersección de recta y cilindro, esto sería el punto de entrada y este sería el punto de salida, este segmento sería la longitud enterrada, pero si es un problema de sombras, pues si la luz viene desde la izquierda, pues esta sería la sombra de cierto punto que estuviera en cualquier posición de este rayo con el cilindro. Y ese punto E sería la sombra arrojada sobre el cilindro.